Compañeros, ¿cómo están? Nosotros somos representantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación le presentaremos un tema relacionado con las vibraciones, para lo cual mi compañero aquí presente se llama Ricardo Encalanes y mi nombre es Juan Diego Erazo Rodríguez. A continuación continuaremos con la explicación del video, espero que sea de su agrado. El tema de vibraciones, en el cual expondremos las partes de una pequeña introducción, los objetivos, definiciones, tipos, desbalance, alineación, elementos que producen defectos de vibraciones, holgadura, torbellino de aceite, análisis de vibra y expondremos las conclusiones. A continuación tenemos una pequeña introducción sobre lo que es las vibraciones, en el cual se explica que las vibraciones son el aumento permanente en las potencias de las máquinas, ¿no?, que influyen notablemente en la exigencia de la calidad y la productividad industrial. Asimismo, se hace un análisis dinámico de las vibraciones mecánicas en máquinas e instalaciones industriales, siendo esto cada vez más exacto. Para la búsqueda de estos se realizan nuevos conceptos, métodos y técnicas aplicables, de forma que mejoren el diseño de instalaciones industriales, para el entrenamiento de técnicos y profesionales capacitados adecuadamente. A continuación vamos a explicar los pequeños objetivos, en el cual son definir las vibraciones, sus tipos, conocer cómo influye el desbalance y la alineación de vibraciones, identificar qué elementos producen vibraciones por defecto, conocer en qué forma afecta la holgura en las vibraciones mecánicas, identificar en qué consiste el torbellino de aceite, y analizar las ventajas del estudio de vibra, tanto en cimentaciones como en maquinaria. ¿Qué es vibración? Dice, la vibración es un movimiento rápido, de pequeña amplitud, alrededor de una posición de equilibrio, en el cual la cantidad de vibraciones en un segundo es la frecuencia y por tanto podemos entenderla como frecuencia, como un estado de vibración. ¿Cuáles son los tipos de vibraciones? Se clasifican de forma general en vibración simple, vibración compuestas y otros tipos de vibraciones, como pueden ser aleatoria, los golpeteos, intermitentes y modulación. Los tipos de vibración simple. Dice, la base principal de las señales de vibración es el dominio del tiempo, con ondas sinusoidales, en el cual, como podemos ver en la imagen de 1 a 2, el tiempo en segundos es el periodo o ciclo de la vibración y de la onda senoidal. Estas ondas son las más simples y son la representación de las oscilaciones puras. La vibración compuesta. La vibración compuesta es la sumatoria de varias vibraciones simples. Generalmente se pueden encontrar, como podemos ver en la imagen, en la sumatoria de varias vibraciones asociadas a sus componentes internos, generalmente las maquinarias. En las maquinarias generalmente se encuentran compuestos de varios elementos, como pueden ser rodamientos, ejes, entre otros, que producen vibraciones. Asimismo, la interacción entre las diferentes lubricaciones, entre las diferentes piezas, como engranes, pueden producir también diferentes vibraciones. La sumatoria de todas estas vibraciones se conoce como vibración compuesta. Para analizar vibraciones, dice, análisis del mismo modo es que un médico examina a sus pacientes. Existen especialistas en vibraciones, como pueden ser ingenieros, así, especialistas en lo que es maquinaria, cimentación, cuando está en peor. Análisis de máquinas. El análisis de vibraciones en las máquinas, generalmente, o análisis de vibra en maquinaria, se compone de diferentes elementos, que con el traspaso del tiempo se puede producir lo que es un deterioro, como un patrón, generalmente. A continuación, en la imagen se puede observar, por ejemplo, en este caso esta imagen pertenece a un martillo, y podemos ver lo que es el despiece. En el despiece, existen miles de componentes que principalmente son ejes y rodamientos, así como algunos engranes que producen vibraciones. Existen diferentes métodos de formas y análisis de vibraciones. Tenemos el análisis FFT, el análisis de la frecuencia fundamental, el análisis de curvas envolventes, el Scretum, lo que es la señal de tiempo, órbita, medición de fase,
análisis de resonancia. A continuación vamos a explicar las principales ventajas, entre las cuales ventajas tenemos cuál: identificación de los fallos de la máquina, que es primordial; información sobre las causas de los fallos, conocer cuáles fueron el origen de dichas fallas, principalmente en las maquinarias. Esto de aquí nos puede servir principalmente en lo que se conoce como mantenimiento preventivo. Localización de los componentes afectados, optimización de las existencias de piezas de recambio y planificación de las medidas de mantenimiento. Saber, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy sencillo es el caso de los rodamientos en muchas maquinarias o en los ejes, en el cual cada rodamiento tiene un tiempo de vida útil que se puede calcular de acuerdo al tipo de carga axial o tipo de carga que soporta. Análisis de cimentaciones. En el análisis de cimentaciones se analiza también lo que es el análisis dinámico y estático, tanto para sistemas de maquinaria. Además de incluir cargas de maquinaria, evaluamos también las condiciones del suelo, que es primordial. No es lo mismo construir en un tipo de suelo estable que lo mismo que construir en un tipo de relleno. Las principales características dentro de lo que es el análisis de vibra para cimentaciones. Tenemos lo que es la determinación precisa sobre la carga dinámica causada por el equipo y los efectos de carga teniendo en cuenta la interacción entre el suelo y la estructura. También tenemos lo que es la identificación de las condiciones del suelo para proyectos de diseño. También tenemos lo que es el diseño de la cimentación, recomendada para limitar las vibraciones a niveles seguros. Es decir que no todas las cimentaciones están construidas para los mismos tipos de cargas. Es decir, hay cimentaciones que están compactadas para soportar mayores cargas y otras para menores cargas. En el cual también se explican cuáles son las recomendaciones para las instalaciones. Se realiza también un estudio dinámico de los cimientos rígidos y flexibles y pilotes bajo una carga aleatoria. Es decir, que muchos cimientos o estructuras están regidos a diferentes comportamientos o a diferentes tipos de cargas y vibraciones de acuerdo al tipo de actividad que se realice, y es primordial tener en cuenta todos estos factores. También tenemos lo que es la evaluación de frecuencias naturales de cimientos, como es la amortiguación. Es decir, que existen cimientos que soportan mayor peso, mientras que otros no. También tenemos lo que es las medidas de campo tomadas por cimientos existentes para ayudar a disminuir propiedades del terreno e insertarlas de manera apropiada a nuestros modelos. Entre las principales ventajas de lo que es el análisis de vibra para cimentaciones tenemos lo que es, en primer lugar, la optimización del diseño de la cimentación. Siempre buscando lo que es una mejora continua para disminuir costos de producción. Eliminación de las fallas en los cimientos. Y también tenemos lo que es buscar costos de mantenimiento más bajos y seguridad mejorada. Es decir, cimientos diseñados específicamente o correctamente de acuerdo a la actividad que se realice. Continuando con la explicación, voy a hacer una breve introducción nuevamente. Para el diseño de las instalaciones es necesario aclarar bastantes temas. Uno de ellos es el más importante, se podría decir, que es de la cimentación y las vibraciones que estamos tratando ahora. Como podemos ver en la figura, tenemos unas máquinas bien grandes. Estos son unas turbinas, unos generadores, y en el fondo podemos ver el tamaño de un motor gigante, el cual, si nos damos cuenta, están conformados por elementos rotatorios, fijos, dinámicos, estáticos, los cuales, si su alineación, su concentridad, su excentricidad no están bien acoplados, producirán movimientos vibratorios, los cuales serán mitigados gracias a las buenas opciones de mantenimiento. A su vez, estas vibraciones serán trasladadas hacia la estructura, hacia las instalaciones, pero para lo cual, si observamos las dos gráficas delanteras, en las cuales vemos la cimentación que está en la parte inferior de las máquinas. Esto es gracias a los diferentes materiales que ayudamos para detener esas vibraciones, que pueden ser
como decía, trasladadas hacia la estructura física de la planta y destruirla totalmente, para lo cual vamos a ver algunas causas de las vibraciones en diferentes máquinas. Ahora vamos a hablar acerca de las causas de las vibraciones. Como punto inicial vamos a hablar sobre la vibración debido a desbalance. En muchos casos los datos arrojados por un estado de desbalance indican la frecuencia de vibración que se manifiesta por las revoluciones por minuto de la pieza desbalanceada. Aquí contamos con un motor que se encuentra sobre una cimentación y un eje principal rodeado por rodamientos, chumaceras que a la vez tienen en su interior rodamientos y un motor principal. También podemos decir que la amplitud es proporcional a la cantidad de desbalance. En este caso, la amplitud de la vibración es normalmente mayor en el sentido de medición radial, horizontal o vertical en las máquinas con ejes horizontales. Entonces, en esta máquina, como podemos ver, hay unas fuerzas axiales, verticales, horizontales. Esto ya lo vimos en resistencia de materiales y a su vez esto se proporciona como vibraciones para esta cátedra. Aquí tenemos una nota que dice: el desbalance de un rotor saliente a menudo tiene como resultado una gran amplitud de la vibración en sentido axial, al mismo tiempo que en sentido radial. Entonces tiene que ver que el rotor, cuando está en funcionamiento, carga esas fuerzas que son axiales y a la vez radiales. Y eso también depende del rodamiento, porque si por ejemplo es un helicoidal, carga 3 fuerzas en 3 ejes. Continuando con la vibración debido a falta de alineamiento. En este caso podemos observar dos ejes. Un eje se ve perfectamente alineado, los cuales están soportados en sus partes exteriores por chumaceras que a la vez son la parte exterior del rodamiento, como una carcasa externa. A la vez en el interior tenemos un gráfico que tiene un manómetro y en el otro gráfico también. ¿Cuál es la diferencia? Este tema es vibración debido a falta de alineamiento. En el primer caso vemos las cargas linealmente y el eje está linealmente y perpendicular, hasta se podría decir concéntrico, a diferencia del segundo caso, que por las diferentes cargas en su interior se vuelven a flejar. Estos son por fuerzas radiales o axiales a su vez, depende de la fuerza que ejerza sobre el eje. También se podría decir que los 3 tipos básicos de falta de alineamiento en el acoplamiento son el angular, el paralelo y una combinación de ambos. Una falta de alineamiento angular sujeta principalmente los ejes de las máquinas, accionadora y accionada vibración axial de igual velocidad de rotación en revoluciones por minuto del eje. El segundo caso es la falta de alineamiento en paralelo, produce principalmente vibración radial con una frecuencia igual al doble de la velocidad de rotación al eje. Estos casos los tenemos aquí graficados como lo indica. Vibración debida a excentricidad. Como concepto tenemos que la excentricidad en rodetes o rotores de ventiladores, sopladores, bombas y compresores puede también crear fuerzas vibratorias. En este caso, las fuerzas son el resultado de fuerzas aerodinámicas e hidráulicas desiguales que actúan contra el rotor. También se puede decir, añadiendo, que la intensidad es una realidad en una fuente común de desbalances y se debe a un mayor peso de un lado del centro de rotación que el otro. Es importante, compañeros, notar que aquí la vibración generada por el rodamiento normalmente no es transmitida a otros puntos de la máquina. Por lo tanto, el rodamiento defectuoso es generalmente el que se encuentra más cerca del punto donde ocurre el mayor nivel de vibración de este tipo, y por lo general es donde se encuentran las fuerzas balanceadas sobre ese rodamiento. Generalmente se generan las vibraciones respectivas ahí, dependiendo de las fuerzas radiales axiales. También podemos decir que la excentricidad no significa realmente ovalización, sino que es la línea central del eje, que es la misma que lleva el rotor o un centro de gravedad respecto a un eje. Esto difiere de la línea central geométrica. Como podemos ver aquí en la figura, estas en un corte, podemos decir un corte axial de este rodamiento respecto a su eje, no tenemos realmente el eje perpendicular o paralelo, que viendo de una vista superior podemos ver su centro y ver la excentricidad. En este caso tenemos que darnos cuenta el montaje de los elementos,
para lo cual, si no se ubican de manera correcta, generarán vibraciones y por consiguiente muchos efectos más. Si continuamos con las causas comunes de fallas en los rodamientos, hemos visto algunos casos de rodamientos. Según este cuadro tenemos unas suficientes causas, las cuales las podemos analizar, pero también podemos añadir algunas en los rodamientos para que generen vibración, como es la carga excesiva de mantenimiento o carga excesiva de fuerzas, falta de alineamiento, defectos de asientos del eje o perforaciones en el alojamiento, montaje defectuoso, ajuste incorrecto, lubricación inadecuada o incorrecta, sellado deficiente, falsa brinelación, esto se quiere decir una deformación bajo carga, y a su vez corriente eléctrica. Esas son otras causas para que los rodamientos fallen y por consiguiente nos lleva a vibraciones en las maquinarias y en nuestras instalaciones. Continuando con la exposición, tenemos vibración debido a rodamientos de chumaceras defectuosos. Como concepto tenemos que son causadas por desgaste debido a una acción de barrido o por erosión química, metal blanco suelto en el alojamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a niveles de vibración ocasionados por rodamientos de chumacera defectuosos, que son generalmente resultado de una holgura, aflojamientos mecánicos o problemas de lubricación. Entonces, tenemos como concepto holgura excesiva de los rodamientos. Esta holgura excesiva en los rodamientos podemos ver cuando los ejes o tal vez el rodamiento no es del diámetro adecuado, el diámetro interior, o tal vez tenemos los diferentes clases de rodamientos, pero su diámetro no coincide exactamente con la medida de nuestra máquina y cuando las medidas no son estándar. También un rodamiento de chumacera con holgura excesiva hace que un defecto de realmente menor importancia, tal como una leve desbalance o una pequeña falta de alineamiento u otra fuente de fuerzas vibratorias, se transformen como resultado de aflojamientos mecánicos o en golpes repetitivos. Aquí teníamos otro caso de las vibraciones. Son un caso que es interno, que es el torbellino de aceite. Este torbellino de aceite se presenta realmente en rodamientos con ranuras axiales, que es para soportar fuerzas axiales realmente. Si le ponemos un eje en la figura de nuestra parte izquierda, es para un eje. Este rodamiento aguanta fuerzas axiales. El torbellino de aceite también se presenta en los rodamientos de chumacera de lóbulos. Generalmente en la figura derecha tenemos una parte superior, en la parte superior blanca tenemos una abertura en la cual podemos destaparla y por ahí se la puede lubricar, pero esto tiene un problema, en la cual el torbellino de aceite, este tipo es un tipo de vibración, ocurre solamente en máquinas equipadas con rodamientos de chumacera lubricadas a presión y que funcionan a velocidades relativamente altas. Entonces, también tenemos otro caso. Dentro de los rodamientos de chumacera de lóbulos, aquí tenemos, como podemos observar, dos clases de vibraciones, que es la vibración proveniente de maquinaria ubicada en las cercanías y vibraciones ocasionadas por otros elementos de la máquina misma. Son por las fuerzas externas que se presentan en estas chumaceras, porque a la vez estos tienen unos soportes, si podemos fijarnos, tienen unos soportes a sus extremos izquierdo y derecho, los cuales tienen que ser empernados o tal vez anclados. En el primer caso, las vibraciones provenientes de maquinaria ubicada en cercanías son para los rodamientos con ranuras axiales y también para la de chumacera con lóbulos, pero más se refiere para el segundo caso, que son los rodamientos de chumacera con lóbulos, siendo así que pueden ser transmitidas al rodamiento de chumacera a través de estructuras rígidas tales como tuberías y cimentaciones. Este fenómeno lo conocemos como torbellino inducido por el exterior. Para el segundo caso, dentro del rodamiento de chumacera de lóbulos son las vibraciones ocasionadas por otros elementos de la maquinaria misma. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Miren, toda vez que se detecta la vibración característica del torbellino de aceite, se deberá realizar una completa investigación de las vibraciones en toda la instalación. Entonces, de esa forma incluiríamos fuentes de vibración circunvecina,
Además, las estructuras de cimentación y tuberías relacionadas se podrán así quizás descubrir una causa externa de los problemas de torbellino de aceite. Analizando otro tipo de vibración son las vibraciones debidas a fallas eléctricas. Este tipo de vibración no es normalmente un esfuerzo, el resultado de fuerzas magnéticas desiguales que actúan sobre el rotor o sobre el estator. Dichas fuerzas desiguales pueden ser debidas a que el rotor no es realmente redondo o tal vez tiene una figura como ovalada, chumaceras del inducido que son excéntricas, falta de alineamiento entre el rotor y el estator, entre hierro no uniforme, perforación elíptica del estator. También tenemos devanados abiertos o en cortocircuito. Otra causa también puede ser el hierro del rotor en cortocircuito. Compañeros, como conclusiones de esta pequeña presentación para ustedes que hemos preparado, espero les haya gustado. Tenemos que el análisis vibratorio es esencial para las instalaciones industriales y a la vez va de la mano con la cimentación. ¿Por qué? Porque si una cimentación no está realmente preparada para la vibración que tiene el motor, tiene los ejes, los rodamientos, o sea, el sistema en sí de transmisión y de movimiento, no sería una instalación correcta, para lo cual para diseñar toda esa instalación hay que considerar parámetros de diseño y tal vez factores de seguridad y de mantenimiento sobre la maquinaria que vamos a instalar. Así también, haciendo énfasis en mi compañero, como conclusiones también se puede decir que las cimentaciones es una parte primordial en lo que es para la resistencia de vibraciones, pero también es primordial también realizar un estudio de lo que es la maquinaria, en el cual no solo intervienen rodamientos, sino que intervienen muchas más componentes, en el cual la sumatoria de todas esas vibraciones generan lo que es una vibración compuesta, en el cual afecta notablemente también a la máquina como a las cimentaciones. Otra parte también fundamental dentro de las vibraciones es conocer los tipos de aceites o de fluidos, así que se utilizan como en los engranajes para disminuir el nivel de fricción y así mismo producir menos vibraciones. Stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm. It's my